Saludos Puerto Rico, bendiciones. Bienvenidos una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Vamos a los titulares. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas importantes. Quiero hablar sobre las primeras comparecencias del Papa, las cosas que han estado pasando, por eso el Padre Carlos nos va a ayudar ahí. Las vistas del proyecto 297, que ya han hecho 2 vistas, y vamos a ver qué fue lo último que pasó. Sigue la controversia con los baños, hablaremos también de eso. La gobernadora retira nombramiento y crea un ambiente de un aparente gobierno o administración con desorganización. Pero siguen los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches del presidente del Senado. Vamos a hablar sobre eso. Y alguien que me explique cuál es la crisis con algunas sillas vacías en el gobierno. Porque es que por ahí hablan como si esto fuera la hecatombe, la crisis más grande que estamos confrontando como pueblo. Eso y mucho más en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Saludos, mi querido padre Carlos Pérez Toro. ¿Cómo están las cosas? Pues qué bueno estar de nuevo aquí, pastor, en este programa nuestro que es casi como una plaza pública donde la gente puede discutir los temas que nos inquietan a nosotros como creyentes, sin el carimbo de la separación de iglesia y Estado. La palabra carimbo hacía falta escuchar. Hacía falta, y hacía varias semanas que el carimbo estaba escondido. Bueno, pero que usted tuvo una gira intensa. Porque a raíz va a dar un resumen aquí hoy. Sí, a raíz de la muerte de Papa Francisco, comenzó el país, Puerto Rico y la prensa, y también a nivel internacional, a interesarse de lo que significa la muerte de un papa, la sucesión de un papa, el cónclave, la ceremonia, los ritos que tienen sabor milenario. Y por lo tanto era lógico que durante ese tiempo todo el mundo estaba buscando sacerdotes que le pudieran informar, clarificar, para que la gente estuviese informada y entendida del significado de todos estos acontecimientos que no solo ha puesto a la Iglesia Católica en vitrina, sino que podríamos decir que ha puesto a todo el cristianismo en vitrina, todas las inquietudes del cristianismo, porque en última instancia la Iglesia Católica, como todas las iglesias evangélicas, tienen un norte que son los apóstoles, que es el vínculo con nuestro fundador Jesucristo, etc. O sea que sin duda era necesario durante esa semana pues hacer un alto para poder responderle a la prensa del país, a las inquietudes del país. Le pregunto, porque a poco más de una semana que el Santo Padre ha tomado el trabajo, el ministerio, la rienda, porque en el caso de un papa tenemos la situación que no tan solamente es el pastor principal de la iglesia, también tiene una encomienda como un Estado del Vaticano de dirigir las funciones administrativas. Claro, sabemos que tiene un equipo, un staff y todo ese tipo de cosas, pero al fin y al cabo la decisión final es la de él en ese aspecto. Usted que es sacerdote, que tiene ya vasta experiencia, ¿cómo ha visto en una semana, básicamente, que es lo que lleva como papa, si acaso un día más, sus funciones, cómo la está desempeñando? Ya tiene su equipo de trabajo, porque me imagino que él ahora escoge su gente de confianza, como pasa con todos los gobiernos. Pues, lógicamente, el Papa, además de que tiene una función religiosa, por eso se llama Santa Sede o Sede Apostólica, tiene también una función de gobierno civil, porque es un Estado independiente del Estado italiano, que tiene, por lo tanto, proyección internacional y que tiene embajadores que se llaman nuncios en más de 170 países del mundo. Sí. Por lo tanto, lógicamente... ¿Es el equivalente a un embajador o un cónsul? Sí, no solo es el equivalente. En los países
que tienen relación diplomática por leyes internacionales, protocolares. El nuncio es el decano del cuerpo, por decir así, de embajadores en todos los países. Y no necesariamente es un obispo o un cardenal. No, todos los nuncios son obispos. Ok. Pero además de tener una función religiosa con respecto a la Iglesia Católica de cada país, tienen una función también de carácter diplomático y, como les he dicho, presiden el cuerpo diplomático, son los decanos. Y es por regiones que trabajan los nuncios. Los nuncios por países, no por regiones. En el caso de nosotros no tenemos ni Lo que cardenal, pasa ni es que en nuncio. el caso nuestro, en razón de nuestra peculiaridad, ¿verdad?, jurídica y a la vez histórica, porque la Iglesia Católica en Puerto Rico es la sede primada en toda América. El primer obispo que llega a América llegó a Puerto Rico, Alonso Manso. En razón de la peculiaridad del país, de nosotros, todo nuncio, ¿verdad?, que tiene una relación diplomática con el Estado, además de representar al Papa con respecto a la iglesia local, cuando no hay relaciones diplomáticas de un país, como en el caso de Puerto Rico, el nuncio tiene un título, lo que se llama como delegado apostólico. Es decir, que en el caso de Puerto Rico no tiene relación con el gobierno de Puerto Rico, tiene relación solamente con la iglesia de Puerto Rico, la iglesia católica. Los Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano y tiene un nuncio en Washington, que en el caso de Puerto Rico, evidentemente tiene relación con el gobierno federal y con las estructuras gubernamentales norteamericanas, pero en el caso de Puerto Rico no tiene ningún tipo de función con respecto a la iglesia católica local. Es un caso único en los Estados Unidos, porque de nuevo, donde hay nuncio... Nosotros somos únicos en muchas cosas. En muchas cosas, porque Puerto Rico lo hace mejor, ¿verdad? Hace mejor. Nada, ese es, lógicamente, el Papa, la muerte de un Papa, no es solamente la muerte de un líder religioso, sino también de una autoridad de naturaleza civil. Porque el Vaticano, de nuevo, es un Estado independiente, tiene monedas propias, tiene ciudadanía propia, tiene un sistema judicial, tiene hasta unas leyes que podríamos llamar constitucionales. Tiene una policía, ¿verdad?, de carácter real. No, hay una simbólica que es la Guardia Suiza, ¿verdad? Que desde el siglo XVI protegen directamente al Papa. Pero además de eso tiene una policía local que mantiene vínculos, evidentemente cooperación con el Estado italiano, porque el Vaticano tiene consecuencias en Italia. Imagínense, la banca vaticana está fuera de la jurisdicción. Quien trabaja en el Vaticano no paga, por decir así, taxes al gobierno italiano. Entonces uno puede imaginar... O sea, tiene una jurisdicción. Tiene una jurisdicción propia, ¿verdad? Unos confines, que no es solamente lo que ustedes ven en el Estado Vaticano, ¿verdad? Que es lo que ustedes ven, la basílica y el territorio, sino que también cada basílica y iglesias patriarcales en Roma están fuera, son extraterritoriales. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando en Roma, yo vivía en lo que se conoce como el North American College. Los naciones del mundo en el siglo XIX empezaron a tener colegios nacionales para aquellos sacerdotes de su jurisdicción que fueran a estudiar a Roma. Pues en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad?, está el North American College, que aunque nosotros no pertenecemos a la iglesia norteamericana, tenemos nuestra iglesia propia, como he explicado. Sin embargo, por la relación particular siempre nos permiten, aquellos que lo pidan, estar allí. Yo viví en el North American College, que es un edificio del siglo XIX que es extraterritorial. Cuando las cartas que yo escribía, decía Ciudad del Vaticano, Europa, con el zip code de la Ciudad del Vaticano. Porque, ¿verdad?, a nosotros nos resulta distante eso, pero en Europa no es solamente el Vaticano, está el país de San Martino, Luxemburgo. Son lugares que son pequeños territorios dentro de grandes países.
como es el caso, ¿verdad?, del Vaticano con respecto al Estado italiano. Nada, la muerte del Papa evidentemente supone también la muerte de un líder cívico Pero dos preguntas adicionales. y tiene necesidad de toda esa transición. Antes de ir a lo del Papa específicamente, ¿tiene sus propias leyes y tribunales? Sí, tiene unos tribunales propios, leyes propias, Pero y tiene hasta una carta orgánica Ok. que O sea, que si determina alguien- los derechos y deberes de los... Si alguien viola una ley dentro de la jurisdicción del Vaticano, lo atiende un tribunal del Vaticano. Lo atiende un tribunal del Vaticano. Pero de nuevo, ¿Y cuánto mide? ¿Es parecido a Washington, D.C. en términos de...? es mucho más grande que Washington, D.C. sí? Sí, es mucho más grande. Pero yo creo que usted ha dado un ejemplo excelente. La ciudad de Washington se llama el Distrito de Sí. Columbia, porque los padres fundadores querían que estuviera fuera de la jurisdicción de ningún estado, como iba a ser la capital federal. Por lo tanto, crearon el Distrito de Columbia, que ahora algunos están pidiendo que se convierta en estado. Pero ese Distrito de Columbia tiene leyes propias, Sí. tiene policía propia, tiene un budget propio, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene leyes orgánicas propias. Y vota por el presidente. En ese caso hubo una enmienda constitucional en los 60 que le permitió a ellos votar por el presidente. Y volviendo al Vaticano, el nuevo Papa puede coger su equipo de trabajo de confianza. El nuevo Papa, sí, por supuesto, como es obvio, pero el Papa actual, como todos los papas anteriores, cuando uno llega a un sitio, uno no hace grandes cambios porque primero tiene que conocer. Sí. Por lo tanto, él ha reconfirmado hasta la decisión del Papa, ha reconfirmado a todas las posiciones que hay. O sea, el secretario de Estado ha vuelto, porque cuando muere un Papa, todas las posiciones en el Vaticano cesan, todas. Menos una que se llama lo que se conoce el Carmarlengo, que es como se convierte en el jefe de Estado del Vaticano, y el Colegio Cardenalicio, ¿verdad?, que tiene la función. Pero el Papa, cuando llegó, inmediatamente, como han hecho los anteriores, ha reconfirmado a todo el mundo hasta que yo conozca esto, por decir así. Y en estos días de desempeño del Papa, ¿qué cosas tú has notado que han sido de gran impacto? Pues mira, primero, yo creo que ha habido por parte de la gente en general, ha quedado impresionado de esta figura, que aunque es continuidad con Francisco, ¿verdad?, es su sucesor en ese sentido histórico, porque en la concepción católica es sucesor del apóstol Pedro, no del papa anterior, pero sin duda históricamente podríamos decir, ¿verdad?, es sucesor de Francisco. Aunque es sucesor, ha mantenido, como es obvio, su propia peculiaridad. Sus intervenciones públicas han sido consistentes con un nuevo camino que él está abriendo. Imagínate, él ha explicado el sentido de su nombre, porque uno dice, ¿por qué el nombre de León? Sí, ya estuvo raro, sí. Bueno, porque hubo un papa, se llama León XIII, que reinó de 1878 a 1903, y es el primer papa donde la iglesia se plantea las cuestiones de naturaleza social de manera específica. Es el papa que se opone a la esclavitud, porque todavía existía para aquel entonces esclavo. Imagínense, en 1888 Brasil abolió la esclavitud y este papa empieza en 1878. Bueno, y en Estados Unidos también. En Estados Unidos 1863, 65. O sea, por lo tanto, todavía había la presencia de esclavos. Él se para en el mundo y suscita conferencias europeas para la eliminación completa de la esclavitud. Ese es el primer papa que se plantea la cuestión social de los obreros. Porque si ustedes se recuerdan, siglo XIX, en la revolución industrial, las desigualdades insultantes con los obreros, eso de 8 horas, eso de seguro social, seguro, no existía. Vivían en condiciones infrahumanas. Ese papa, con esa famosa encíclica, ese documento que se llama Rerum Novarum, levanta su voz en defensa de los obreros. El papa ha dicho, yo quiero con mi nombre manifestar que yo quiero seguir esa herencia, defensa de la dignidad inviolable del ser humano, ser voz de los que no tienen voz,
etcétera. Por lo tanto, el Papa ha manifestado en estos primeros días una continuidad con su propia identidad, con su huella que quiere dejar. Yo pienso que la Iglesia Católica con este Papa León XIV está trayendo un balance de centro a la Iglesia, está trayendo una proyección de un evangelio de alcance, sí, de mucha sensibilidad con el necesitado, el pobre, pero sin dejar de atender a aquellos postulados teológicos importantes de lo que significa ser conservador dentro del concepto iglesia. Exacto. Usted ha dicho una cosa clave, pastor. Es centro. Es centro. O sea, un papa tiene la función de promover la unidad enriquecida con la diversidad. Él, en ese centro, quiere dialogar con los sectores conservadores, con sus inquietudes, y con los llamados sectores progresistas, que también tienen inquietudes de naturaleza pastoral. Con ese equilibrio, mire, pastor, cuando yo veo que una persona como mi amigo Rubén Sánchez, en estos días tuvimos una conversación, una entrevista que él me dio por la mañana en vivo. Él me decía, mire padre, y más o menos así, yo estoy bautizado en la iglesia, hice la primera comunión, la confirmación, pero yo estoy, ¿verdad?, alejado de las cosas de iglesia, pero por primera vez con este Papa me ha dejado una huella de replantearme el volver a las cosas de la iglesia, las cosas religiosas, planteármelo. A Santa Rosa de Lima le queda bastante cerca. Bueno, todas esas invitaciones están hechas y esa semilla está sembrada. No, pero si no me lo llevo para la iglesia. Pero mire, y Rubén, yo creo que es como un termómetro de lo que estamos viendo a nivel mundial. La gente ha quedado impresionado. Además, porque por primera vez tenemos una persona. Pero es un trabajador fuerte. Sí, imagínate, 30 años, estar trabajando en las misiones de Perú, en los sectores más pobres y marginales, ha marcado lo que él llama la conversión misionera. Cuando uno es misionero, y usted en la tradición evangélica, hay muchas familias pastorales que son misioneras. Sí. La misión te cambia, te convierte, te hace entender lo que significa pobreza, lo que significa pasión. A la obra social. A la obra social y al deseo de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es parte de la pasión de un papa que es políglota, es decir, que habla... eso de políglota, porque me dijiste eso los otros días y me quedé, yo dije, Dios, espérate, la poli, son muchos, pero lo otro era que no... La políglota es una persona que habla varias lenguas. Y las habla bien. Y las habla bien. El español de él sí, es tan bueno, es hasta mejor que mucho que nosotros escuchamos. y el inglés, en el debate público. El inglés es su lengua nativa. Decía un periodista de ABC, decía, tú sabes la alegría, decía él, de que yo puedo hablar directamente con Papa León, no tiene necesidad de traducción, no hay dificultades de idioma, él habla como hablo yo, o sea, habla en mi idioma. Habla italiano y habla italiano, francés, portugués, y latín. Y latín, como es obvio, es parte. Pero fíjese, ¿y por qué subrayo esto? Él es políglota no por un deseo intelectual de universidad, es la conversión misionera. Porque hablar el propio idioma de una persona es hablarle al corazón, no solamente a la mente. Dialectos peruanos. Sí, habla el quechua, que era parte de sus 30 años. O sea, tenemos un papa misionero extraordinario que está impactando a la opinión pública. El tiempo corre y hay un tema que no quiero dejar de discutir con usted, porque sé que usted tiene también otro compromiso, pero están las vistas, la segunda vista que duró bastante tiempo del proyecto 297, que es esta medida que hizo el presidente del Senado con Tomás Rivera Chat, unido a Joan Rodríguez Bebe, del proyecto Dignidad, que fue aprobado en el Senado y ahora está en Cámara. La tiene la Comisión de los Jurídicos. Con el representante Che Pérez. Y ha dado 2 vistas. Creo que ya con esta van a ser suficientes. Fue lo que... fuente de entero crédito. Muy bien. Y las vistas han corrido. Esta última, pues tuvieron todos los grupos que se oponen. Es que todas las vistas han sido todos los grupos que se oponen. No ha habido en las vistas una participación
de los sectores que apoyan el proyecto. Porque puede ser que se da por granted, es decir, en el sentido que ya el proyecto en sí mismo es suficiente para hacerlo entender de manera positiva. Así lo entiendo yo. Pero fue Justicia y Salud y fueron a favor del proyecto en alguna manera. Justicia, Salud y alguna otra agencia gubernamental fueron y apoyaron el proyecto, sin duda. Con timidez, pero lo aprobó. Sí, lo aprobaron algunos. Y no participó ni un grupo a favor. No, que Pues yo fíjate, sepa. Que lo voy a tener en el próximo programa de Tribunal Cristiano, Carlos Sánchez, porque Carlos ha tirado las vistas. Él presentó ponencia, pero no le dieron Oportunidad de exposición. Sin embargo, Matria, que no llevó la ponencia como había que llevarla y que llegó allí sin ser citado, fueron allí a exigir que le tienen que dar la oportunidad, y parece que para no crear un problema adicional, Carlos nos va a explicar en el Tribunal Cristiano sobre eso, la cuestión fue que pues, se dieron darle una oportunidad. Pues esas son las cosas que evidentemente no es el más que grita el que sustenta con ideas. Y a mí siempre me preocupa ese tipo de presión indebida, que no se ha visto en otros momentos, en otros cuatrenios, cuando se presentan los proyectos liberales que atentan contra los derechos de los creyentes. No se permite ni que participen, ni que presenten ponencia, ¿verdad? Yo ¿verdad? No estoy en contra que se le haya dado la oportunidad. No me gusta cuando es a la cañona, pero yo creo que era importante escuchar la voz de ellos. Lo que pasa es que al menos en las vistas públicas, yo no digo en las ponencias que, como por ejemplo Carlos Sánchez ha presentado, no escuché la voz de los que apoyan el proyecto y una exposición jurídica clara sobre el alcance del proyecto, sino que se escucharon estas voces disidentes que lamentablemente no exponen, al menos en el debate público, el alcance del proyecto. Eso, sin duda, cierta preocupación me da. Sí, porque... Pero yo estoy tranquilo que con el presidente del Senado, perdón, de la Cámara de Representantes, que tiene claro, e incluso el representante Che Pérez, yo creo que ellos dos tienen claro de cómo encauzar adecuadamente esto. Los grupos que están a favor hayan enviado sus ponencias, porque cuando se va a hacer el informe, hace falta tener las ponencias que están a favor. No, y de nuevo insisto, el presidente de la Cámara está claro. El presidente de la comisión, al que yo he tenido la oportunidad de poder hablar, tiene claro no solo el proceso, sino de escuchar todas las voces y, proyecto, y de incorporar las cuestiones positivas que puedan hacer mejor el proyecto. Nuevamente, no es que va a impedir el aborto en Puerto Rico. No tiene que ver nada con el aborto. Correcto eso. O sea, el proyecto no cambia el Estado de Derecho sobre el aborto. Lo único una protección a la menor en medio de una sociedad que quiere proteger a las menores de los depredadores sexuales. Esa es la única razón. Ahora, y lo tiene claro el presidente de la Comisión de los Jurídicos, el proyecto quiere responder a una inquietud, mandato presentado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo versus Duarte, el famoso caso sobre el aborto, donde dice que nuestro Estado de Derecho, es decir, el estatuto del artículo 98, nuestro actual, que es el mismo que ha estado desde 1902, no distingue entre personas adultas y personas jóvenes menores de edad con respecto al consentimiento del aborto. Y por lo tanto ellos dijeron que no, los padres no tienen obligación, ¿verdad? Perdón, los padres no pueden vetar, pero que si la legislatura quiere proteger a los menores, es decisión de la legislatura. Pero el estatuto actual no protege a los menores para que los padres puedan tomar la decisión con respecto a ellos. Respondiendo a ese mandato, que lo tiene claro el presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, se está encauzando este proyecto. Padre, antes de irnos, el tiempo avanza, tenemos que ir a la pausa. ¿Cómo usted ve todo lo que está pasando a nivel del gobierno central, legislatura, con los nombramientos, el equipo de Fortaleza? Parece que no está dando pies con bola en asesorar bien a la gobernadora. Esto está creando
que tengamos un field day en los medios de comunicación y a veces se desinforma y se trae la cosa de una manera inadecuada, porque no tenemos tal crisis nosotros aquí ahora mismo que digamos el país no puede funcionar. La Secretaría de Justicia estuvo hasta hace 2 semanas en su puesto. El Departamento de Estado hace unas cosas, pero no es que sea algo que nos tengamos que hacer un harikiri. ¿Cómo usted lo ve? Tal vez nosotros como país no estamos acostumbrados de que existen 3 ramas de gobierno y que las 3 ramas tienen una función constitucional. Lógicamente, en una sociedad democrática y pluralista hay visiones distintas, hay decisiones diversas, pero ese es el modo como debe ser de manera ordinaria el diálogo entre las ramas, sobre todo la rama ejecutiva y la rama legislativa. Por lo tanto, ellos correctamente están buscando el modo de entregarle al país, tanto la ejecutiva como la legislativa, los mejores hombres y mujeres que puedan asumir esa responsabilidad constitucional como secretaria de Justicia, como secretaria de Estado. Tienen visiones distintas, hay lógicamente las confrontaciones lógicas de personas que tienen visiones distintas, pero así es que funciona la democracia. Sí, pero la democracia no funciona porque todos pensemos igual, la democracia funciona en una diversidad reconciliada. Eso coincidimos, pero hace falta que el equipo que la gobernadora tiene, que la ayuda en la nominación, la asesora, pues sea un poquito más certero, porque es que lo que ha pasado es mucho que desear. Yo creo que son visiones distintas, ¿verdad?, sobre el modo, etcétera. Yo creo, de nuevo, la diversidad padre, es reconciliada. Pero el que no cumple, no es uniformidad de pensar igual. Pero el que no cumple, no cumple. El que no cumple, no cumple. Entonces pero cada uno de las 2 ramas tienen visiones distintas sobre cuáles deben ser los componentes de cada, pero cada rama ejerce su responsabilidad. Uno nomina, el otro consiente. Así es la vida, así es la democracia. Así es cuando la democracia es madura, funciona la diversidad reconciliada. Bueno, palabras muy lindas. Realidades diferentes. Gracias, padre. Nos vamos a la pausa aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado, tocando temas interesantes con el padre Carlos, pero ahora se une a la conversación el apóstol de la otra cara de Puerto Rico. El hombre que cultiva ñame, yautía, calabaza y a veces plátano. El ministro del Señor, mi amigo y hermano, Walter Santiago. Qué tremendo, gloria a Dios. Gracias, Pastor Ricky. Qué bueno estar aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado nuevamente. Otro día más para discutir las incidencias que ocurren en este bendito país. Me gusta escuchar eso. A la verdad que esa frase tú la has popularizado. Aunque no vamos a entrar en el detalle, pero sí quiero hacerte una pregunta de tu visión evangélica. Pues ya tuvimos la visión del padre Carlos Pérez, que conoce las intríngulas y las entrañas de lo que tiene que ver con el papado. Pero tú desde acá, ¿cómo tú ves estos ya 9 días desde que fue presentado y elegido, ¿verdad?, por los cardenales al Papa León XIV? ¿Cuál es tu visión? Bueno, haciendo la salvedad, ¿verdad?, que yo ¿verdad?, no lo estamos viendo desde el otro lado acá de la verja, como decimos. Yo creo que por lo que se vislumbra y por lo que se ve en este cónclave, creo que hicieron una buena elección. La visión que él trae es una visión, aunque sigue los pasos del Papa Francisco, pero también van a haber unos cambios. Y unos cambios, a lo que entiendo, lo que he escuchado hasta el momento. Porque una cosa es lo que se dice y en la práctica es otra. Y como sucede en todo esto acuérdese que el papado es un estado de gobierno. No lo podemos desvincular a cualquier otro tipo de gobierno. Que están también los asesores. Sí.
los que están detrás asesorando, mira esto, aquello, lo otro. Vamos a ver cómo va transcurriendo en esto. Hasta el momento se ve un cambio favorable. Se ve que ha sido, nunca hay un desprecio a ningún papa, obviamente, pero ha habido en este tiempo como que este apego a todo lo que ha estado surgiendo en la Iglesia Católica, y yo creo que esto era bueno discutirlo, y a veces esto se vuelve en el pueblo evangélico, discutir estos temas que no tienen que ver con nosotros los evangélicos, sino los católicos. Esto se vuelve como un tabú. No, Sí, correcto, nosotros no, sí. esto no, esto, aquello, lo otro, no podemos entrar. Ellos son parte también del sistema, independientemente nos guste o no nos guste. Bueno, doctrinalmente a lo mejor no somos compatibles Exacto. en algunas áreas, pero en muchas sí somos compatibles. sí. Además, aman y sirven al mismo Señor. Y es a Dios el que le va a tocar en Y su el Dios que le momento. toca. Y en la parte social y ecuménica, tenemos que ver cómo va a funcionar este nuevo Papa, ¿verdad? Ujú. Y cómo todo eso nos une en los esfuerzos que nos unen, en las cosas que nos unen. Y se espera, ¿verdad? Nadie sabe, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe el día que nace, nadie el día que se muere. Pero se espera que este papado sea un papado extenso. Sí, porque se ve muy fuerte y saludable. No, obviamente los otros papas lo habían cogido de 70 y largos años. Sí. O sea, y este es un papa, creo que tiene 68, 69 años. Y como tú. Y se ve ágil. Sí, como estaba en el campo misionero. Se ve tipo Padre Carlos Pérez. Sí, se ve fit. creo que hace ejercicio, sí. Se ve fit. Creo que jugaba tenis. Sí, así que pues se augura este papado que sea un papado extenso. Bueno, pero vamos al papado de Puerto Rico, vamos a la papa que tenemos aquí, la papa caliente, o el papa caliente. tostón. Oye, sigue la situación de controversias con las nominaciones. Yo quiero hacer un alto que nos sirva como editorial, porque yo he oído por ahí comentaristas, analistas, personas expresándose, periodistas, de que tenemos una crisis, y una crisis constitucional, y hay una crisis en el pueblo de Puerto Rico porque hay problemas con algunos nombramientos, cuando oigo al presidente del Senado decir reiteradas veces que se ha aprobado el 94% de todo lo que se ha enviado, y muchos ya de los nombramientos están superados. ¿Qué crisis hay ahora mismo en Puerto Rico? Porque tan solamente hace semana y media o 2 semanas que no está la secretaria de Justicia, que está esa vacante, y hay un subsecretario. Hay un allí. subsecretario, o sea que no Pero está la silla vacía, no está ni vacía. eso está el garete. Y estuvo ella funcionando y trabajando, y que hizo Seguro. varias cosas importantes mientras ella estuvo. O sea que esa posición sí hay que llenarla, porque es parte del gabinete constitucional, pero no es que se vaya a caer el mundo por eso. O sea, te cambió la vida porque no esté la secretaria en este momento. Eso va a seguir corriendo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que dentro de ese 94% de nombramiento, porque es que resuena tanto, porque es que retumba o retiñe tanto, es porque dentro de ese 94% de aprobaciones de puestos, son puestos que no son tan sonados como 2 de los puestos principales. Oye, en la línea sucesorial es el segundo y el tercero. O sea, y son puestos, y entonces por eso es que retumba tanto. Pero tranquilo, el secretario de Hacienda ha asumido la posición en estos días. Ah, sí. Y no pasó. Hoy en día, como está formulado el gobierno, con tanta tecnología, mira, yo estoy aquí y me están llegando información por el celular. Tengo acá la tableta, el Hello también se conecta. Uh-huh. Oye, sí, la gobernadora está ahí, ¿no? Lo que no está su firma en el momento, pues ahí autoriza si lo va a firmar el que sale de allí de Hacienda. Pídese pues, y la Fortaleza, se ve un café en el camino, llega allí y lo firma. En un tuit le dice, mira, te dejé unos proyectos allí para firmar, están todos aprobados por mí, fírmalos todos en lo que tengo aquí, porque lo que hay que plantar la firma y ya está. Correcto. Y el que entienda que no
que compromete, vamos a dejarle esto cuando venga. Mira, aquí hay uno Sí. que no sé, se discute por teléfono, porque la gobernadora siempre va a estar en contacto No, y que obviamente el que queda tiene línea la abierta. Constitución dice cuando se aprueba un proyecto y llega allí a Fortaleza hay 10 días. Por eso. En algunos momentos hay 30 días. Por lo tanto, ya no está. Mira, ya regresó en un vuelo de un viaje, no tuvo ni 48 horas No, fuera. y ahora tú le envías un PDF y mira, tengo esto, ya falta poco, ¿qué hacemos con esto? Mira, un PDF, ya lo lee, los asesores lo leen. Bueno, mira, sí, fírmalo y ya está. Y ya se acabó. O sea, esto no es una Pero cosa. se ha hecho como si, tenemos un gobierno que no funciona, tenemos un gobierno. Oye, el gobierno no va a funcionar necesariamente no porque estos secretarios están en funciones. Oye, no funciona por muchas razones, porque pueden haber secretarios en las agencias y tampoco no están funcionando. Y otro punto de esa parte del gobierno que no funciona, que he escuchado y que lo han dicho, que en estos 5 meses es el 6º viaje de la gobernadora. Oye, yo no sé si la gente, nosotros no vivimos dentro de los 49 estados continentales, nosotros vivimos en una isla y para poder llegar a cualquier acción dentro de los estados, nosotros tenemos que viajar a Estados Unidos. O sea, poco ha viajado dentro de las cosas. Ahora mismo según lo que estaba leyendo, estuvo en Washington en una de las... Bueno, y los viajes han sido, sí, excepto uno que yo creo que fue de el de unos Semana días Santa, que se suspendió, tuvo que regresar. a los 3 días llegó, tuvo Sí. que llegar. Los otros eran en eventos oficiales. Ese ha sido, y yo, ese de Semana Santa tengo mis dudas que los de Luma le hayan tumbado El viaje. le bajo el machete, le bajo el machete para tumbarla, que sí, no, pero eso es un vacilón mío. Pero dentro de lo demás, yo creo que aquí, o sea, es bien diferente, igual que los gobernadores de los demás estados. Oye, el estado de California, para poder llegar a cualquier actividad que sea en Washington, D.C., tiene que viajar. No, solamente en Washington, en el mismo estado. En el mismo estado. Es tan grande que California, tiene que coger un avión. O sea, ¿cuál es la presión de que tiene que estar aquí, que tiene que estar aquí, que tiene que estar aquí, tiene que estar sentado en la silla haciendo? Sí. Para eso tienen las personas en los diferentes departamentos para que trabajen y hagan. Sí, ha habido un grado de ineficiencia o de improvisación o de errático en el equipo de la gobernadora para ayudarle a seleccionar los candidatos. No. F menos. ¿O sí? Para mí tienen F menos. O sea, yo creo que aquí una persona la tienen que... Yo creo que hay que pasar lo que se conoce allá en el campo, en la Junta, como un screening. Eso es hacer un background check de quién es, por ejemplo, quién es Ricky. Entonces, vamos a ver, está el fulano, se graduó de tal, cumple con los requisitos, lleva 4 o 5 años viviendo, ha rendido las planillas, tiene las ahora planillas. Es más fácil, aquí. porque ellos tienen acceso a a llamar a Hacienda, y tienen acceso a llamar a la policía de Puerto Rico, pero no solamente la tecnología lo hace tan rápido ahora. Y eso lo pasa en nada. Pero cuando te hacen esas personas antes de nominarlas, porque acuérdate que ellos no son los nominadores, ellos son los que le dicen a la gobernadora. El punto es de que estas personas le hacen no están haciendo ese trabajo correctamente, haciendo ese background check. Y ¿qué es lo que está diciendo Tommy? Mira, y lo escuché esta mañana. Esta mañana yo lo escuchaba y él decía, mira, los amigos se hieren con la verdad y se matan con la mentira. Yo no le puedo decir a la gobernadora, está bien, te voy a pasar para que después reviente por otro lado, te lo digo antes, para que puedas corregir o subsanar. Y ese punto es importante y el presidente del Senado tiene mucha experiencia y es un político sagaz y domina el proceso legislativo. En eso coincidimos. Lo que pasa es que con tantos buenos días, buenas tardes y buenas noches, los otros días hubo buenos días, buenas tardes y buenas noches, terminó buenas noches con Galford, y corridito, en la forma que están diseñados esos escritos, ponen en una mala posición a la gobernadora y a su administración, porque aunque es mejor herir con la verdad, alguien me dijo en cierta ocasión, cuando tú estés molesto, disgustado, tengas que decirle la verdad a alguien, recuerda hacerlo con elegancia. No pierdas la elegancia, no pierdas
la sensibilidad. Pero él no está exento. La semana pasada estábamos discutiendo aquí en el programa, porque la semana pasada fue la selección de Galfer. Sí. Y él tiró un buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas o las mañanitas, donde prácticamente alababa a Galfer. Si te buscas ese buenos días, Sí, no, recuerdo. él prácticamente alababa a Galfer. Pero dejó una, pero dejó una frase para cubrirse. Pero será de acuerdo a los procesos. Sí, pero ese es el asunto procesal. Ese es el asunto procesal, pero él prácticamente lo dio o sea, lo bautizó. Bueno, lleva una campaña a favor de la señora Gualesca Colón, que es la primera dama de Bayamón, que casi está empujando que sea ella la que sea la... Pero él salió en aquel momento con lo de Galfer y no se fijó en otras pequeñeces que le faltaban. Cuando el portavoz del Partido Popular, bueno. Javier... no, pero él no se lo acredita a Javier. No, pero ¿y a quién? No, él se lo acredita a los que hicieron cuando hicieron el informe de lo que se pidió. Bueno. Acuérdate que él no va... Yo siempre así de fácil. Pienso que el presidente tiene una gran función. De hecho, él es el único que está hablando solo, no soy yo los otros senadores casi opinar del tema. Pero no podemos perder que son del mismo partido, que deberían tener mejor comunicación, que se deben invitar más a menudo a desayunar o a la casa de playa o allá a Jajome y sentarse para que tanto el equipo de la gobernadora, antes de mandar el nombramiento, se siente con él. Yo creo que sería más fácil. Mira, aquí estos son los nombramientos, estas son las personas. Ya hicimos el screening. El screening, ¿cómo tú lo ves? Seguro, es comunicación. El problema, y aparte del problema de las personas que están en nombramiento y de las personas que están a cargo de hacer todo ese trabajo, pues la gobernadora, con todo el revolú que hay en el país, tú no te puedes poner a estar chequeando un resumen o lo que sea. Tiene que tener ese equipo y sentarse y tener una buena comunicación. Mira, tengo estos candidatos. Yo pienso, apóstol, que nosotros como creyentes y como iglesia, que tenemos como un denominador que somos llamados a ser mediadores de paz, pacificadores, buscar el mejor entendimiento, animar aspereza, evitar los conflictos innecesarios, pues hacemos llamado para que tanto el presidente del Senado y la gobernadora, fíjate que el presidente de la Cámara, todo está fluyendo allí tranquilo, en paz. Sí, él ha dicho. Volando la chiringa solo. No, él ha dicho que él no va a entrar en cuestiones de... En controversia. Sí, que no va a entrar en controversia, que él va a estar más bien trabajando sin mucho protagonismo, sin muchas cuestiones de esa naturaleza, y que va a llevar la guerra en paz. Y yo creo que ha sido sabio también. Ese es su estilo, son estilos diferentes. Pero, nada, un llamado a la cordura, a la sensatez. Nunca ha sido muy bulloso el presidente de la Cámara, ¿no? Él ha sido bien comedido, bien tranquilo. Aparte de que Tommy, pues bien espontáneo. Y déjame decirte, en honor a esto, Tommy está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Que debe hacer, que la Constitución lo respalda dentro de todo el marco de la... Yo lo único, ¿verdad? Como pastores y líderes dentro del país, me uno a esas palabras que tú estás diciendo. Yo creo que debemos entrar ya en este proceso, ¿verdad? Y este llamado se lo hacemos no solamente al senador, sino a la honorable gobernadora, para que entren en este proceso de comunicación y sean entre ellos o entre los equipos más comunicativos, para que la percepción, porque una cosa es lo que ellos puedan decir y sentir y hablar, y otra cosa es la percepción que se escucha. Oye, yo estoy al otro lado de la isla, prácticamente, por decirlo de esta forma, yo estoy en el área oeste. Y la percepción que se escucha allá detrás no es lo mismo que se está viendo en el área metro. Nosotros estamos viendo todo este revolú desde lejos. Sí, y esto institucionalmente como partido crea un sinsabor.
Y hay gente que dice, adiós, pero ven acá, siempre que venimos aquí, en vez de unirnos en lo que hacemos, pues se crea todas estas cosas. Pero nada, vamos a ver cómo la cosa marcha en ese sentido y ver, ¿verdad?, qué otras cosas pueden pasar. El proyecto 297, que está teniendo vistas públicas, ya está en su segunda vista pública, que está a cargo el presidente de la Comisión de los Jurídicos, Che Pérez, ha tenido sus vistas públicas en el programa del Tribunal Cristiano. Vamos a tener para que la gente que nos sigue puede entrar a mi canal de YouTube, Apóstol Ricky Rosado, va a encontrar este programa no solamente en audio, sino con video. Esto lo hacemos también en video. Y el Tribunal Cristiano también. Entonces tocamos diferentes temas en cada uno de esos programas. Pero estas vistas públicas, estuvo allí de la minoría Connie Varela, el representante Connie Varela, que fue de los que entró casi japa cum laude, al final, no sé qué había con su... Sí, entró ahí casi por debajo del radar. Y el 30 de diciembre, creo que fue 30 o 31. La situación es que él está un ratito en las vistas, como que no presta mucha atención, pero ya fue con una mente hecha y se va pide turno para despedirse. Y entonces su comentario es, mire, yo estoy en contra, consigno que estoy en contra de este proyecto y que estoy persuadiendo y haciendo mi oficio para que toda la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara le vote en contra. Entonces, Connie Varela, que es un hombre ya maduro, de 70 y pico de años, que debería buscar la forma de entender el proyecto, por lo menos leérselo bien, que lo que este proyecto pretende es proteger a nuestras menores, proteger a nuestras niñas, escuche bien, de que no venga un depredador sexual, de que no abusen de ellas, de que si se va a practicar un aborto, tenga el consentimiento, que los padres estén informados, que el tutor o el adulto que está a cargo esté informado y que se investigue, que no sea que a veces en el mismo seno de la familia, el hogar, se quiera... Que esté el abusador. El abusador. Este proyecto, eso es lo que persigue, y Connie Varela va a votarle en contra, y no solamente él le va a votarle en contra, que ese es su derecho, y él puede tener el derecho a estar equivocado, pero persuadir a sus compañeros, porque él está en esa comisión representándolos a ellos en alguna manera. Es el que le va a darle el informe en el caucus. Mire, ese proyecto tenemos que oponernos. Entonces, este es el señor que se opone, el representante, que se opone a que cuidemos nuestras jóvenes y nuestras niñas de un abuso, de un depredador, de una situación que le puede poner en peligro su vida. Bueno, los informes que hubo, ¿de qué sale esto? De informes que hubo en años anteriores, donde alrededor de unas 300 niñas menores de 15 años en todo el país habían ido, porque hay que buscar la raíz de esto. Menores de 15 años, que es donde se tenían, y la data no estaba actualizada. Más de 300 niñas, pues son niñas, se había practicado aborto. Entonces... Y solamente el Departamento de Justicia coincidió que habían 60 y pico de casos, ¿verdad? Que se encontró que habían, se sentía que pudo haber un atentado contra esas niñas. Nunca estuvo claro. Es que prácticamente es una violación técnica. O sea, prácticamente... Sí, porque son menores. Son menores de edad y no tienen derecho a consentir una relación, aunque la menor de 15 años, yo he conocido muchachas de 15 años que parecen mujeres de 20 y pico, se desarrollan. Pero no se mide por el cuerpo, se mide por la madurez. Ahí es que vamos. O sea, no se miden dentro de eso. ¿Qué hace este proyecto? Este proyecto, como bien dijiste, protege, establece, pero aquí hay unos elementos fuera de este proyecto, y hay que ver quiénes son los que están tal vez asesorando al representante Connie Varela, porque muchas de estas clínicas abortivas no le conviene esto. Bueno, acuérdate que esta gente viene de una tendencia liberal. Connie Varela ha venido votándole en contra a todos estos proyectos, tiene una tendencia liberal, y el Partido Popular, Héctor Ferrer y todos ellos han ido en esa línea. Aunque tengo que reconocer en alguna manera que Héctor Ferrer
sugirió en la vista pasada, no esta, la anterior, que se subiera a 21 años de edad. Yo no sé si él lo hizo porque quería proteger a las más mujeres menores en ese sentido, porque la mayoría de edad aquí después de los 21, y si es así, que se lo reconozco y se lo aplaudo. O si puede hacer diciendo, vamos a ponerlo aquí para que la controversia sea más grande y más gente se oponga. Mejor todavía, si lo ponen a los 21, mejor todavía, porque después de los 21, que hagan lo que les dé la gana. O sea, ya son mayores de edad, son personas que tienen una capacidad para pensar y para, obviamente, después que sean cabales. Pero a mí lo que me sorprende es que Connie quiera decir de esa manera que va el Partido Popular a votarle en contra, cuando yo conozco legisladores del Partido Popular que me han dicho, no, nosotros queremos proteger a las menores. Por eso es que Connie dice tener influencia dentro del partido, como dijimos ahorita. Bueno, fue vicepresidente. Sí, pero no fue inconsecuente. Vamos a hablar la realidad. El problema es que Connie entra y ya no le están haciendo mucho caso dentro de las huestes del Partido Popular. Es que ya él entra prácticamente raspa con lado de eso, entró por debajo del radar. Que él se tiene que dar cuenta que las posturas de él lo llevaron a eso. O sea, él tiene que entender que el pueblo prácticamente, los que votaron en su área, rechazó sus posturas y por eso... No, y rechazaron las posturas del Partido Popular y compraron las posturas del Partido Nuevo Progresista. O sea, que tiene un mensaje más conservador, más balanceado. De hecho, ellos son parte de la controversia hasta de los baños. Esto viene desde Alejandro García Padilla. Que viene corriendo y Alejandro es defensor de todo este asunto. Pues seguro. Y lo agota, pero esto era para los que tenemos unos cuantos años que sabemos, porque sabíamos que Hernández Colón, que paz descanse, era un hombre de centro, pero dentro de aquel aspecto, era las plumitas liberales que hablaba, que son las que todas han estado ahí. Pero antes de irnos, echarle un poco de pique, Pablo José. Va por el mismo camino. Está endosando que se le vote en contra a este proyecto. Por eso que te digo, porque esta es parte, lo que él no se acuerda, Pablo José, que de las plumitas liberales están achacándolo simplemente a todos los demás, pero ese liberalismo que hablaba Hernández Colón en aquellos momentos, hablaba de todas estas posiciones, donde está, que ya gracias a Dios no está, Vega Ramos, y estaba, que fue ex representante, que está ahora Pablo José, que está Ferrer, que están todo este grupito. Y el secretario del partido. Exacto. Son de esas personas liberales que están de acuerdo con toda esta agenda progre, toda esta agenda... Partido Popular se ha rodado de ser un partido de centro y algunos que eran centro derecha se ha rodado para rodarse para centro izquierda. Sí. Y este ha sido el mayor de los fracasos del Partido Popular en este tiempo y se tienen que estar dando cuenta, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, que las cosas están cambiando. Con la política del presidente Trump, que ha sido bien firme, aquí hay un grupo que promovían la pastilla del día siguiente. Le daban $1 millón el Biden. Biden le daba la administración Biden. Se lo cortó. Se lo cortó ahora, en estos días. Lo cortaron, digo, aquí no hay chavo para esto, aquí no hay chavo. Es que se están dando cuenta. Aquí con relación a esto de los abortos, los países van a empezar a sufrir porque lo único que nutre la sociedad son los nacimientos de niños. No, y después tú los ves niños, por ahí, los sociólogos y los... también los que trabajan con la cuestión esta de psicólogos. Y otros demógrafos. Que tenemos el problema de la demografía, tenemos menos niños, tenemos que hacer algo. Están cerrando escuelas. ¿Por qué cierran escuelas? Porque no hay niños. Nos van a cortar los fondos. Vamos a hacer escuela de pejo porque ahora todo el mundo tiene pejo. ahora es más fácil cuidar un pejo que un niño. Bueno, no te creas. Se gasta un montón de dinero. Yo te lo digo yo, que yo tengo 3. Ok, y eso que los tuyos no le pintan las uñas, ¿verdad? No, pero van al veterinario. Pero yo tengo unos allí vecinos que le mandan a hacer grooming, las uñitas, le dan masaje, lo llevan a restaurantes y todo ahora. Esto. Bueno, Dios bendiga a Puerto Rico, ya no tenemos que ir, apóstol. Nada.
Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, con el favor. Así que muchas gracias. Que Dios continúe bendiciendo a nuestro pueblo de Puerto Rico. Dios bendiga a Puerto Rico.